Hola, saludos. En esta oportunidad vamos a explicar el concepto de factorial de un número. El factorial de un número es una multiplicación entre todos los números, iniciando desde el 1 hasta el número que se desee calcular el factorial. Más específicamente, el factorial de un número es la multiplicación de todos los números naturales. Recordemos que los números naturales van desde el 1 hasta el infinito. Es la multiplicación de todos los números naturales anteriores o iguales al número que estemos analizando. El factorial se representa con este símbolo que literalmente es como una I al revés. Entonces en matemáticas este símbolo representa el factorial. El factorial de un número, como ya lo dije, es la multiplicación desde el 1 hasta el número que se necesite calcular el factorial. Por ejemplo, 2 factorial es 1 por 2. Siempre iniciamos desde el 1 hasta el número que deseemos calcular el factorial. O al contrario, desde el número que necesitamos calcular el factorial, nos devolvemos hasta llegar al 1. Por ejemplo, 2 factorial es 1 por 2. 3 factorial es 1 por 2 por 3. 4 factorial, 1 por 2 por 3 por 4. Y así sucesivamente. Una definición importante es el hecho de que 0 factorial por definición es igual a 1, y de la misma forma 1 factorial es igual a 1. Entonces vamos a hacer los siguientes ejercicios para que nos quede mejor entendido el concepto de factorial. Por ejemplo, nos piden calcular 3 factorial. Recuerde que 3 factorial es la multiplicación de todos los números desde el 3 hasta el 1. Entonces sería 3 por 2 por 1. Pero debo hacer las multiplicaciones. 3 por 2, 6. Y 6 por 1, 6. O sea que 3 factorial es igual a 6. Ahora vamos a hacer estos ejercicios de factoriales. Por ejemplo, necesitamos calcular 20 factorial dividido 19 factorial. Estos son ejercicios muy comunes en los factoriales de un número. Entonces, ¿cómo desarrollamos una división de factoriales? Siempre el factorial más grande lo desarrollamos hasta el factorial más pequeño y luego cancelamos los factoriales. Repito, cuando estemos calculando una división de factoriales, siempre el factorial más grande lo desarrollamos hasta el factorial más pequeño. O sea, fíjense que 20 factorial dividido 19 factorial es 20 por 19 por 18 por 17 por 16 hasta el 1. Pero 19 por 18 por 17 por 16 hasta el 1 es lo mismo que 19 factorial dividido el término que tengo abajo, que es 19 factorial. Ahora cancelo los factoriales iguales. Cancelo este factorial con este factorial y me queda que esta división da 20. O sea, 20 factorial dividido 19 factorial da 20. Ese es el ejemplo número 2. Ahora vamos a desarrollar el ejemplo número 3, que es 10 factorial por 2 factorial dividido 8 factorial. Importante es lo siguiente: 10 factorial por 2 factorial no es 20 factorial. Repito, 10 factorial por 2 factorial no es 20 factorial. Se tiene que desarrollar el factorial más grande hasta el factorial más pequeño que tengo abajo y luego realizar las operaciones. Es decir,
Entonces, 10 factorial es 10 por 9 por 8 por 7 por 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Pero 8 por 7 por 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1 es 8 factorial. Y pongo este 2 acá sobre el 8 factorial de abajo. Luego cancelo los factoriales repetidos. Cancelo, cancelo. Y esto me quedaría 10 por 9 por 2 factorial. Pero 2 factorial es 2 por 1. Y 2 por 1 da 2. Entonces, ¿qué me daría esta multiplicación? 2 por 9, 18. Y 18 por 10, 180. O sea, que esta operación de arriba da 180. En otras palabras, 10 factorial multiplicado 2 factorial sobre 8 factorial da 180. ¿Para qué se usan los factoriales? Los factoriales en estadística, más que todo, se usan para contar. Corresponde a un tema de estadística que se llama técnicas de conteo. Entonces el factorial nos permite contabilizar los elementos de un conjunto. Repito, 10 factorial por 2 factorial dividido 8 factorial nos dio 180. A continuación, vamos a desarrollar el ejercicio D, que dice 20 factorial por 8 factorial dividido 19 factorial por 5 factorial. Fíjese que este ejercicio es más difícil que todos los anteriores, pero la forma de solucionarlo es igual. Este factorial lo desarrollamos hasta el 19 factorial. Este 8 factorial lo desarrollo hasta el 5 factorial, para luego cancelar los factoriales repetidos y por último hago las operaciones. Entonces, 20 factorial es 20 por 19 por 18 por 17 hasta el 1. Pero 19 por 18 por 17 hasta el 1 es 19 factorial. Por este 8 factorial voy a desarrollarlo hasta el 5. Entonces quedaría 8 por 7 por 6 por 5 factorial sobre el 19 factorial de abajo por el 5 factorial que tengo en la parte de abajo. Ahora cancelo los factoriales comunes. Este 19 con este 19, este 5 con este 5 y realizo la multiplicación de los términos que me quedaron. Los términos que me quedaron fueron 20 por 8 por 7 por 6. Y eso me daría, voy a hacerlo en la calculadora, 20 por 8 por 7 por 6, 6.720. O sea que esta operación me da 6.720. Entonces, significa que 20 factorial por 8 factorial dividido 19 factorial por 5 factorial me da 6.720. Y esos son algunos ejercicios que se pueden hacer con el factorial de un número. Ahora vamos a solucionar un problema donde se usa el factorial. Entonces, miremos este problema. Nos dice, ¿de cuánta forma se pueden sentar 5 personas alrededor de una mesa? ¿Listo? Entonces, vamos a suponer que tenemos una mesa. Voy a hacerlo acá. Supongamos que tenemos una mesa
y que en esa mesa llega la primer persona. Son 5 personas que debemos tener en cuenta. Esa primer persona, ¿cuántas opciones tiene de sentarse en la mesa redonda, supongamos? Tiene una sola opción, porque donde ella esté, ella es la primera que llega. Entonces tiene una opción. Ahora, supongamos que llega una segunda persona. Ya tenemos una persona. Ahora llega una segunda persona. ¿Cuántas opciones tiene la segunda persona? La segunda persona tiene 2 opciones. ¿Por qué? Porque se puede sentar o adelante de la que ya está, o a la izquierda de la que ya está, o a la derecha de la que ya está. Esto es para la persona 1, ¿no? La persona 1 tiene una posibilidad. La persona 2 tiene dos posibilidades. ¿Por qué? Porque se puede sentar adelante de la persona que ya está o atrás de la persona que ya está. Entonces la persona 2 tiene 3 posibilidades. Ahora supongamos que llega una persona 3. Llega una persona 3. La persona 3, ¿cuántas posibilidades tiene para sentarse? Se podría sentar adelante de las 2 que ya están, en medio de las 2 que ya están, o de última. O sea que la persona 3 tiene 3 posibilidades, la repito. O se puede sentar adelante, o se puede sentar en el medio de ellas, o se puede sentar de última. O sea que la persona 3, la persona 2 vimos que tiene 2 posibilidades. La persona 3 tiene 3 posibilidades. Ahora, supongamos que ya hay 3 personas. La persona 4, ¿cuántas posibilidades tendrá? Entonces se puede sentar o de primera, o se puede sentar en medio de las 2 primeras personas que ya están, que serían 2 posibilidades, o se puede sentar en el medio de las 2 últimas, que serían 3 posibilidades, o se puede sentar de última. O sea que la persona 4 tiene 4 posibilidades. Ahora, la persona 5, por el mismo análisis, la persona 5 va a tener 5 posibilidades. Entonces, ¿de cuántas formas se pueden sentar alrededor de una mesa 5 personas? Pues va a ser la multiplicación de todas estas posibilidades, que es 1 por 2, por 3, por 4, por 5, que es lo mismo que se conoce como 5 factorial. Y 5 factorial es igual a 120. 5 factorial es igual a 120. Ahora, en la calculadora científica, obviamente hay una tecla para calcular el factorial de un número. En la calculadora, por ejemplo en esta calculadora que yo tengo, que es de marca Cadio, el factorial está representado con una X y el símbolo de factorial. Ya la voy a mostrar aquí a la cámara. Esta sería el símbolo del factorial. Casi no se ve, no se entiende bien, pero sí, es una X con un símbolo de factorial. Entonces, supongamos que yo quiero calcular 8 factorial y lo voy a calcular en la calculadora, valga la redundancia. Entonces, voy a mi calculadora, escribo el 8 y si yo hundo la tecla Shift y factorial, sale 8 factorial y el resultado es 40.320. O sea que 8 factorial es 40.320. Y eso era lo que queríamos explicar en el día de hoy. No siendo más, Dios los bendiga y hasta una próxima oportunidad.